Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Buena la ha liado el presidente de los empresarios asturianos con su propuesta de que en unos tiempos de crisis como los que vivimos se controle más el absentismo laboral de algunos trabajadores que se aprovechan, ha dicho, de bajas injustificadas. Por ello, ha pedido que sean entidades privadas como las mutuas y no la Seguridad Social las que controlen si realmente algunas bajas laborales están justificadas o no. UGT y Comisiones Obreras se han apresurado a criticar esta idea, asegurando que está fuera de tiempo y que es retrógrada. Vamos a comenzar por ahí nuestro informativo, que nos trae ahora además otros muchos asuntos imprescindibles para conocer la actualidad de este lunes en Asturias. Los empresarios insisten en la necesidad de evitar el absentismo laboral. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios pide que sean las mutuas las que controlen las bajas y no la sanidad pública, y reitera que en un momento de crisis no se puede permitir que algunos trabajadores se aprovechen de las situaciones de bajas injustificadas. La Asociación del Automóvil del Principado de Asturias considera que la única forma de reactivar el sector es mediante la concesión de ayudas directas de la Administración a la compra de vehículos. Tras un descenso en las ventas del 30%, la asociación considera urgente estas ayudas y dice que si el Gobierno central no lo hace, debería hacerlo el Gobierno del Principado. La compraventa de viviendas descendió el pasado mes de diciembre en el Principado un 5,1% en relación al mismo mes del año anterior, hasta situarse en un total de 861 operaciones. Se trata de un descenso inferior al registrado en el conjunto del país, que fue del 26%. Aunque aún quedan 5 meses para su celebración, ya se habla de la Semana Negra de Gijón, que cambiará de ubicación y se trasladará a terrenos ubicados junto al campus universitario de Viesques. El nuevo asentamiento parece no gustar demasiado a la universidad, mientras las asociaciones de vecinos de la zona quieren conocer con más detalle el proyecto. El Sporting cayó de manera contundente ante un Real Madrid superior. Los rojiblancos no pudieron hacer nada ante el poderío del conjunto blanco, en el que Raúl marcó 2 de los 4 goles y se convierte en el máximo goleador de la historia del club merengue. Los empresarios insisten en lo necesario que es evitar el absentismo laboral, las bajas fingidas, dicen ellos. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios ha pedido hoy que sean entidades privadas, como son las mutuas, las que controlen esas bajas laborales y no la sanidad pública, y reiteró que en un momento de crisis como el actual no se puede permitir que algunos trabajadores se aprovechen de las situaciones de desempleo o de llevar a cabo bajas laborales injustificadas. Tras reunirse con la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, el presidente de los empresarios recordó la necesidad de impulsar más suelo industrial en Oviedo para reactivar la economía y el empleo. La Federación Asturiana de Empresarios quiere llevar a la primera línea del diálogo social con los sindicatos y el gobierno autonómico la búsqueda de recetas que contengan el absentismo laboral en la región, superior al de la mayoría de las comunidades autónomas, a pesar de que la economía regional tiene ya una estructura productiva homologable a la de cualquier otra comunidad autónoma. Tras una investigación universitaria a petición de la propia FADE acerca de las bajas en el trabajo, la organización que preside Severino García Vigón ha concretado una propuesta de alcance nacional, que sean los médicos de las mutuas y no los de la sanidad pública quienes decidan las altas de los trabajadores cuando estos se recuperan de una enfermedad no profesional. No se está dañando de que el que necesite estar aquí de baja deba de tener todo el tiempo realmente que necesite, deba de tener toda la asistencia que sea preciso, pero lo que no se pueden distraer pues son medios y recursos que, en primer lugar, dañan a las arcas de la Seguridad Social, que es aportación de todos, y directamente y en principio, o bien a la propia Administración, que eso tendría que decirlo ellos, o bien a las arcas de las sociedades, dañando la productividad. Además, y tras la reunión mantenida con la concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, Vigón ha insistido en la necesidad de más suelo industrial en Oviedo, dado que por el momento solo se está desarrollando el polígono de Hoyo y Niego. Y me da la impresión que en cuanto se termine el otro, aún en momentos como los actuales, que no son justamente las... Aquí, que también estarán las solicitudes de ocupación, que serán... Vamos, porque es un magnífico polígono por su ubicación. Y no está sobrado justamente Oviedo de suelo industrial aquí disponible.
Una de las empresas claves en nuestra región es ArcelorMittal, que ha reducido producción por la crisis en la construcción y por el descenso también en la venta de automóviles. Su vicepresidente ha aclarado que no solamente a los trabajadores de Arcelor les toca apretarse el cinturón, también se ha reducido el salario de sus consejeros y de los altos ejecutivos para el año 2009. Además, destacó la eficacia de las plantas asturianas e insistió en que si el mercado se anima durante el segundo semestre de este año, no será necesario un expediente de regulación de empleo alguno en las fábricas que la multinacional del acero tiene en Asturias. La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha reducido el salario de los miembros de su Consejo de Administración y de sus altos ejecutivos en 2009. Así lo anunció el director general de Productos Largos y Distribución y vicepresidente de ArcelorMittal, Enrique Urquijo, durante una videoconferencia. El vicepresidente se mostró esperanzador y prudente respecto a la evolución del negocio en el presente ejercicio. Sobre el programa de bajas voluntarias en España, que afecta a 600 trabajadores, el Ejecutivo informó de que ya se han acogido 416 empleados y que no va a haber despidos forzosos. Habíamos anunciado un programa de bajas voluntarias de 600 personas y hemos conseguido 416. No te lo vamos a dar por regiones, ¿eh? Yo como te conozco, y eso en en segundo lugar, quiero dejar claro, porque ha podido haber también los medios, aquí no va a haber despidos forzosos, y yo creo que de este tema además no me gustaría entrar más. Ahora mismo está habiendo una negociación colectiva, estamos en pleno diálogo con los representantes de los trabajadores, aquí está Javier conmigo, ha habido presentaciones en planos, en largos y así sucesivamente, y estamos en pleno diálogo social y en plena negociación colectiva. En relación a las fábricas de Asturias, insistió en que las instalaciones del Principado son muy eficaces y además se encuentran en una situación privilegiada, puesto que en el resto de Europa las plantas tienen algún horno parado. Las instalaciones de Asturias son unas instalaciones francamente eficientes, número uno, y yo creo que ahí están, tienen unos resultados, ya digo, son francamente eficientes. Número dos, que quería compartir con vosotros, todas las instalaciones en el resto de Europa están parando y tienen algún horno alto parado, con lo cual entiendo que la situación de Asturias es privilegiada, porque es la única que no ha cerrado un segundo alto horno. Otra de las cuestiones planteadas por Urquijo fue el impacto que supone la tarifa eléctrica sobre la actividad del grupo acerero en España. El vicepresidente indicó que la tarifa ha bajado para las empresas del mercado por el descenso del precio del petróleo, del gas y la demanda, pero que si vuelve a subir les será muy difícil ser competitivas con el resto de plantas de Europa. Precisamente Arcelor ha sido noticia esta mañana de forma indirecta, ya que los trabajadores de la empresa Transporte San Agapito de Avilés han cortado los accesos al parque de escoria de las instalaciones de Arcelor a primera hora de la mañana en el interior de las instalaciones para impedir la carga, según informaron fuentes sindicales, situando los camiones como barrera para impedir el acceso. La decisión, según los sindicatos, responde a que la empresa, que tiene 21 trabajadores, ha presentado un expediente de regulación para extinguir todos los contratos. Hasta la fecha venían cobrando tarde, mal y nunca, según dijeron, aunque añadieron que siguen viendo que existe trabajo. Las fuentes consultadas de la empresa de transportes San Agapito, que trabaja con las mercancías dirigidas a las baterías de coque de ArcelorMittal, relataron que el conflicto viene ya de lejos y que se han mantenido conversaciones con Arcelor y que el titular ahora mismo de este servicio es una cooperativa con un sistema que para estos trabajadores funciona de forma anárquica y que reduce el trabajo de los asalariados. Precisamente uno de los sectores que ha provocado el descenso en la fabricación de acero para Arcelor es el del automóvil. Se venden, evidentemente, muchos menos coches. La Asociación del Automóvil del Principado de Asturias considera que la solución, la única forma de reactivar este sector es mediante la concesión de ayudas directas por parte de la Administración a la compra de vehículos, y critican que sobre todo el Gobierno central se centre única y exclusivamente en ayudar a la industria del automóvil, dejando de lado, por ejemplo, la venta y la reparación. La asociación considera urgente estas ayudas, por lo que indican que si el Gobierno central no lo hace, las ayudas deberían ponerlas en marcha el Gobierno del Principado. Según la asociación, de nada sirve fabricar coches si no se venden, por lo que desde el sector se apuesta por una ayuda directa a la compra que puede oscilar entre los 1.500 o 2.000 euros y no mediante programas como el llamado Plan Vive, que no ha sido un éxito. Piden que Gobierno central o autonómico pongan en marcha estas ayudas, ya que
que países como Alemania, Francia, Italia o Portugal ya han puesto en marcha ayudas directas que van de los 1.000 a los 2.000 euros y que están dando resultados. Aspa, que cifra la caída de venta de coches en el Principado en más de un 30%, indicó que además ese dinero el Gobierno lo recuperaría a través de la recaudación tributaria del automóvil, que tributa por IVA, por la matriculación y por el impuesto de carburante. Desde Aspa están convencidos de que las ayudas directas tendrán mucho más efecto que los descuentos de fabricante. El equipo de gobierno de Gijón y el comité de empresa de Factorías Juliana han anunciado que van a constituir un grupo de trabajo cuyo objetivo será el seguimiento de la situación que tiene este astillero, el astillero Juliana, y el favorecer las actuaciones necesarias encaminadas a evitar un posible cierre. Por su parte, la presidenta del Partido Popular en Gijón, Pilar Fernández Pardo, pidió la unión de todos los partidos políticos para trabajar juntos ante el futuro incierto que tiene este astillero de Juliana, frente a la pasividad que, según el PP, muestran PSOE e Izquierda Unida. En los últimos tiempos, algunos políticos han callado la boca, no se han movido, no han movido ni siquiera un dedo para asegurar la pervivencia, el futuro del astillero que hasta estos momentos tenemos en Gijón. Y mientras otros hemos intentado, pidiendo comparecencias del Gobierno, pidiendo responsabilidad del Gobierno a quien ha privatizado y a quien se ha vendido el astillero gijonés, acerca también del compromiso del futuro que habían adquirido para nuestro astillero. Quedaba muy claro y muy patente en esa asamblea del jueves por la tarde, repito, que los trabajadores se sentían abandonados por el equipo de gobierno municipal, que no les recibían, que no respondían a las expectativas que tenían depositadas en ellos y precisamente por eso pretendían la movilización. Como ustedes saben, el próximo miércoles los jueces asturianos están llamados a la huelga. Sin embargo, según se decidió en votación, no parece que Asturias esté muy dispuesta a secundar este paro, que sí apoyan mayoritariamente otras comunidades. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha expresado en nuestra región su desaprobación a la huelga convocada por los jueces para el próximo 18 de febrero. Indicó que no es posible esa huelga debido al modelo institucional de juez español y además insistió en que los jueces no son funcionarios al uso y hasta se les prohíbe formar parte de algún partido político. Abogó además por regular la eutanasia en España, al igual que se ha hecho ya en otros países europeos. Nos prohíbe formar parte de partidos políticos y sindicatos, lo cual ya es una limitación muy significativa, porque la huelga históricamente, su justificación y su razón de ser es el debate entre la empresa y el trabajador. ¿Quién es nuestro empresario? Por supuesto, no el ministro de Justicia, porque eso va en contra de la Constitución. Si no tenemos empresarios, si tenemos una facultad que emana del pueblo y además se da la paradoja de que en el caso de que se nos señalasen servicios mínimos, nosotros tendríamos que resolver, los propios huelguistas tendríamos que resolver si los servicios mínimos eran o no justos. En el caso de Thierry, Esquiavo era desconectarla de una máquina que la hacía vivir. En el caso de Luana, nada que ver con eso, era una sonda nasogástrica que la alimentaba, no necesitaba ningún aparato externo, simplemente necesitaba alimentación por sonda. Y en el caso de Ramón Sampedro se daba una persona perfectamente lúcida, creativa, pero que se le hacía insoportable el convivir en esas circunstancias. Yo pienso que valorando todos los factores se debe ser respetuoso con la voluntad de esas personas. España tiene también que regularlo, porque en estos momentos hay casi una postura que yo me atrevería a calificar legislativamente de hipócrita, porque sin despenalizar el auxilio al suicidio, el propio legislador es consciente y el Código Penal nos concede a los jueces la posibilidad de que cuando se trata de personas con un pronóstico de muerte irreversible, etcétera, etcétera, si se le ayuda a morir, la pena se puede bajar en 2 grados, lo cual de una pena originaria de 8 a 10 años se puede quedar en una pena de 6 meses.
Y hablando de sanidad, una encuesta sobre satisfacción de usuarios realizada por la Plataforma en Defensa de la Atención Primaria en Asturias revela que solo el 17% de los pacientes asturianos de primera demandan un horario de tarde para acudir al médico. El 60% de los usuarios prefieren acudir en consultas de mañana, el 23% le es indiferente y el 17% son, como decíamos, los que prefieren la consulta de atención primaria por la tarde. Como recordarán, la Consejería de Sanidad del Principado ha iniciado una reforma de la sanidad asturiana que, entre otras medidas, incluye eso, la posibilidad de que los médicos pasen consulta algunas tardes. Para el consejero de Sanidad, este porcentaje es suficiente para poner en marcha este servicio. Según esta misma encuesta, en cuanto al tiempo de asistencia médica, el 81% de los usuarios de centros de salud desean que el médico les dedique al menos 10 minutos en la consulta. Otro de los datos que puede extraerse del cuestionario es relativo a la atención continuada. En la encuesta se preguntó a los pacientes si están de acuerdo en que su médico de cabecera sea también el de guardia o el de atención continuada, acumulando jornadas de más de 15 horas. Como es lógico ante esta pregunta, el 71% de los usuarios rechazan este modelo de atención continuada. La encuesta fue realizada en colaboración con la Universidad y el Departamento de Estadística del Instituto de Silicosis en 50 centros de salud urbano de la zona central de Asturias el pasado 29 de enero. Es uno de los indicadores, junto con la venta de automóviles de la que hablábamos antes, de la economía. La compraventa de viviendas descendió en el pasado mes de diciembre en Asturias un 5% en relación al mismo mes del año anterior, hasta situarse en un total de 861 operaciones realizadas durante ese pasado mes de diciembre. Aunque la vivienda, por tanto, bajó el año pasado en el Principado, se trata de un descenso muy inferior al registrado en el conjunto del país, que fue del 26%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La mayoría, el 91% de las operaciones realizadas en diciembre en la región se correspondieron con viviendas libres y solo un 8,5% tiene que ver con viviendas protegidas. El número de compraventas realizadas en diciembre del 2008 fue mayor sobre viviendas nuevas, 478 operaciones, el 55,5%, que sobre viviendas usadas. La mayor parte de las operaciones se realizaron sobre viviendas, seguido de fincas rústicas y otro tipo de fincas urbanas y solares. A lo largo del 2008, la compraventa de viviendas se desplomó un 28,6% en el conjunto de España debido al parón inmobiliario. El aeropuerto de Asturias continúa con importantísimos descensos de viajeros, sobre todo hacia Madrid. Es la consecuencia directa de la supresión de las llamadas líneas baratas y el monopolio que actualmente ejerce Iberia. Esto beneficia a otros medios de transporte. Los viajeros de tren entre Asturias y Madrid aumentaron un 127% en enero, mientras que los pasajeros de avión descendieron un 48% con respecto al mismo periodo del año anterior. El aeropuerto de Asturias continúa perdiendo viajeros en beneficio de otros medios de transporte como el tren o el autobús. La reducción de tiempos en el servicio de ferrocarril, así como la desaparición de las compañías aéreas de vuelos baratos que cubren la ruta entre Asturias y Barajas y la crisis que obliga a las empresas a reducir en gastos son algunos de los factores que explican el incremento de pasajeros de tren en detrimento del de los aviones. Solo en el mes de enero utilizaron el tren para viajar entre Asturias y Madrid 18.889 personas, es decir, 10.000 más que en el mismo mes de 2008. En el caso de los aviones, la tendencia es a la inversa. Si en el mes de enero de 2008 volaron a Madrid 59.482 pasajeros, en el primer mes de 2009 lo hicieron 31.037 pasajeros. El crecimiento de pasajeros de Renfe en los servicios entre Asturias y Madrid fue ya importante a lo largo de todo el año 2008, en el que experimentó un crecimiento del 84% en comparación con 2007. El año pasado fueron 167.245 los usuarios que utilizaron los trenes Alvia entre Asturias y Madrid. El aeropuerto de Barajas es el destino que ha registrado una mayor caída de pasajeros que se ha venido acusando desde el mes de octubre, coincidiendo con la decisión de la aerolínea de bajo coste EasyJet de abandonar la ruta Asturias-Madrid. Igualmente ha sucedido con otros destinos como Barcelona, cuyos vuelos perdieron también más de 3.000 pasajeros.
Aunque aún quedan todavía 5 meses para su celebración, ya se habla de uno de los acontecimientos del verano asturiano, como es la Semana Negra. Y se habla de ello porque el certamen multicultural de cada mes de julio cambiará de nuevo de ubicación y se trasladará a los terrenos ubicados junto al campus universitario de Viesques. El nuevo asentamiento parece no gustar demasiado a la universidad. Por su parte, las asociaciones de vecinos de la zona quieren conocer con más detalle el proyecto y las pretensiones del ayuntamiento al respecto antes de opinar. No obstante, en principio, los vecinos de Viesques parece que no lo ven con malos ojos, según nos han contado algunos de ellos. La próxima edición de la Semana Negra entre el 10 y el 19 de julio tendrá lugar en los terrenos ubicados entre la avenida de Albert Einstein y el campus universitario. Se trata de una parcela que ocupa cerca de 40.000 metros cuadrados y que está situada al norte de la carretera nacional 632, junto a la actual Escuela de la Marina Civil. Este asentamiento parece no haber caído muy bien entre los profesores y empleados del campus gijonés, debido sobre todo al nuevo calendario escolar que obliga a adelantar los exámenes de septiembre a julio, coincidiendo con la celebración del certamen multicultural. Por su parte, las asociaciones de vecinos de la zona han pedido una reunión con el concejal de festejos para conocer las pretensiones del ayuntamiento y pedir las máximas garantías en cuanto a seguridad, higiene y sonido. De momento, a pie de calle no ven mal la nueva ubicación. Hombre, yo parece que queda un poco separada de aquí del poblado, ¿verdad? Para mí, que vivo ahí, pues está más cerca. Pero bueno, no cabe duda que donde quiera que la pongan, está bien puesta. De momento sí lo veo bien, sí. Pero no sé si será el sitio ideal para tenerlo siempre como sitio cerrado, digamos, para que quede puesto ahí siempre. Yo prefería mejor donde estaba, del Molinón. Muy bien. Yo por lo menos ahora, esto es como todo, es para todos los gustos. Bueno, a mí bien. ¿Te gusta la ubicación? Sí. ¿No cree que dará problemas? No, al contrario, así tenemoslo más cerca. En sus 21 años de existencia, el festival que dirige el escritor asturmexicano Paco Ignacio Taibo II se ha visto forzado a buscar nuevos emplazamientos por unas u otras razones. Ahora todo indica que el campus de Viesques puede ser el definitivo. Las labores de recuperación que se están llevando a cabo para el oso pardo en Asturias y en Castilla y León parece que están surtiendo efecto. El plan de recuperación del oso pardo cantábrico, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, concluyó en el 2008, después de que la población de la especie haya pasado de unos 80 ejemplares en el año 1990, cuando se puso en funcionamiento, a más de 110 que hay en la actualidad, con especial crecimiento en la zona occidental, en el Alto Sil y en Los Ancares, en León. Asturias hace balance así de los resultados de ese plan del oso pardo durante sus 18 años de aplicación, durante los que el Gobierno regional invirtió 5.534.000 euros en labores de conservación, control y seguimiento e investigación y divulgación. El Principado ha conseguido destacar el repunte que experimenta la población de este mamífero en los últimos años, principalmente en el sector occidental de la cordillera cantábrica, donde entre el territorio de Castilla, León y Asturias se ha pasado de contabilizar en 1990 a entre 50 y 65 ejemplares a unos 80 o 100 en la actualidad. De ellos se estima que el 40% tienen su territorio fijado en la comunidad, a lo que habría que sumar los que presentan movilidad por ambas zonas. Otro de los factores clave para la mejora poblacional de los osos ha sido el aumento de la capacidad reproductiva de las hembras. Mientras que en 1999 la media era de en torno a un osetno por cada madre, los datos del 2007 contabilizaron unas 20 osas y sin embargo cerca de 40 crías. La Procuradora General de Asturias y el Defensor del Pueblo han abierto una investigación al Ayuntamiento de Piloña y a la demarcación de carreteras ante las peticiones de arreglo de viales y de eliminación de una barrera metálica en la urbanización La Rovellada de Sevares. Asimismo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, después de 3 requerimientos desoídos totalmente por este ayuntamiento, le advierte que le impondrán una multa si no emite el expediente abierto por tales hechos en 10 días. Y es que Rafael Velasco es abogado y vecino de Piloña y no entiende cómo desde hace 3 años que comenzaron las obras de remodelación de la travesía de Sevares y sus quebraderos de cabeza, no entiende, que desde entonces el consistorio haya hecho oídos sordos a sus continuas quejas debido a que la colocación de una valla metálica le impide el uso de varias plazas de garaje. Vamos a dar la bienvenida a Rafael Velasco hoy en este programa. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación que estás padeciendo, que quizá, antes de empezar lo hablábamos, no es tampoco excesivamente importante, pero sí demuestra cómo a veces
pasa completamente de los vecinos, ¿no? Sí, bueno, es una situación que se remonta al año 2005, cuando, bueno, pues en primer lugar había un deterioro importante en torno a unos viales que son de propiedad pública, incluido un jardín que también es de propiedad pública, que durante algunos años tuvimos que limpiar los vecinos y pagar a personal para que lo limpiase. Eso se solucionó y se asumió que el ayuntamiento cargase con esa tarea, pero posteriormente los viales quedaron deteriorados. Se presentaron distintos escritos, los vecinos fueron a hablar con distintos concejales, con los alcaldes que han pasado por estos años por ahí, y se han hecho, como antes decíais, oídos sordos. Y después hay otro problema añadido, que es en el tercer bloque, en la Rovellada 3, hay como 6 plazas de aparcamiento que están inutilizadas por una valla metálica. Se remodeló hace 3 años lo que es toda la travesía de Sebares, se eliminaron barreras en todos los edificios colindantes, incluso en empresas colindantes, y quedó aquello allí con un acto, bueno, no sé, claramente discriminatorio. También empezamos a presentar solicitudes para que eso se eliminase y se resume en que el silencio administrativo ha sido absoluto. Jamás nos han contestado un solo escrito y bueno, pues hemos tenido ya que recurrir, gracias a un poco a que yo como vecino pleiteo gratuitamente, porque es mi profesión, pues a ir al contencioso administrativo y a la Procuradora General y al Defensor del Pueblo, y empezamos a ver cierta luz desde que han intervenido estas instituciones, pero sin que a fecha de hoy incluso se haya dirigido tampoco el ayuntamiento a nosotros para nada, ¿no? No, a pesar de vuestras peticiones, nos hacen un caso omiso tanto el actual equipo de gobierno como el anterior, ¿no? Sí, sí, el inicio de los problemas empiezan con el equipo de gobierno del Partido Popular, con Roberto Pérez a la cabeza, y han continuado con el equipo de Camilo Montes y de Allende, que son el gobierno de coalición actual que hay en estos momentos, y la actitud ha sido idéntica, o sea, no ha habido ninguna variación, lo cual es bastante sorprendente porque en el programa o los programas de gobierno de estos dos partidos que actualmente gobiernan en Piloña iba una remodelación de la oficina técnica y un cambio de estas actitudes que resultan impresentables, ¿no? Las del silencio administrativo, que es algo deseable. Todo eso iba planteado y bueno, pues se han seguido R que R, ¿no? Hasta ese extremo que han desoído 2 llamamientos de los juzgados. Ahora ya en vuestra desesperación incluso habéis ido al Defensor del Pueblo y a la Defensora del Pueblo, si podríamos decir en Asturias, o lo que viene a ser la Procuradora General de Asturias, y van a abrir una investigación, ¿no? Sí, le han requerido al ayuntamiento para que presente informes y conteste y dé explicaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Es curioso también que al juzgado le han contestado que en estos 3 años no ha habido tiempo material para que el personal de la oficina técnica vaya a ver la situación. Del lugar que estamos hablando a la sede del ayuntamiento hay 10 kilómetros, y en 3 años pues aparejador y otros, hay personal perteneciente a esa oficina técnica podía haber perfectamente hecho cualquier tipo de comprobación. Es una excusa absurda, ¿no? Es increíble. Son unas peticiones, las vuestras además, totalmente razonables, ¿no? Sí, bueno, es como en cualquier lugar, no sé, aquí en Oviedo pues se pudiera pedir que se rebachease o arreglase unos baches que hay en la Cayuría, por decir en un momento determinado, o bueno, pues que se habiliten unas plazas de aparcamiento que ya están construidas y que simplemente es quitar una valla y que te encontrases, bueno, pues que delante de tu tienda o delante de tu negocio en la Cayuría, por seguir con este ejemplo, tienes una valla, y en el resto de negocios de al lado o de empresas de al lado que tienen incluso mucho más movimiento, estamos en el bloque al lado de la Nestlé, ¿no? Que salen camiones todos los días y demás, salen directamente y aparcan directamente allí, y ellos pueden hacerlo y los vecinos de la Rovellada 3 en este caso no podemos hacerlo, ¿no? Estamos viendo imágenes de Infiesto, de Piloña, por cierto. Yo te preguntaría, lo curioso del caso es que además se habla, ahora la justicia habla de incluso imponer una multa si no se remite ese expediente abierto. Claro, una multa que al fin y a la postre pagan todos los vecinos, claro. Es bastante penoso, pero es así. Hombre, hay disposiciones legales que prevén que se pueda desplazar esa multa al responsable o funcionario o autoridad
concreta que es responsable de ese tema. Podría eso también suceder, no suele ocurrir y suelen ser las arcas públicas generales a las que se remite el pago de estas multas, pero bueno, en principio si alguna multa se impusiese al ayuntamiento, yo creo que lo que habría que exigir la ciudadanía es que se impongan a las personas concretas que hayan sido responsables y que no las pagásemos todos, ¿no? Bueno, es lamentable que esto sea noticia, esto no debería ni ser noticia. Sí, es lamentable que sea noticia. Probablemente sea más habitual de lo que parece. A mí me consta que el Ayuntamiento de Piloña tiene alguna otra queja de vecinos, por ejemplo en Villamayor, sobre temas parecidos de no contestación, y en otros ayuntamientos, sobre todo los más pequeños o los de las zonas rurales, es una práctica bastante habitual que tiene más que ver con un modelo caciquil que con otra cosa, ¿no? El defensor del pueblo desde luego tiene, y la Procuradora General de Asturias tienen trabajo, seguro que sí. Seguro que sí, bueno, acogemos gratamente su actuación hasta este momento, porque por lo menos se han dignado a contestar con premura, ¿no? Y también agradecemos a todos los medios de comunicación, en particular a vosotros, lógicamente, pero también a otros medios que se han acogido de esa noticia, y que creemos que hemos también recurrido a los medios de comunicación porque entendemos que lo que no es noticia no está en el mundo, ¿no? Y solo así a lo mejor podemos lograr que la presión que sea el que esto se haga público pueda hacerles cambiar de actitud hacia lo que es algo razonable, que es que por un lado se contesta a escritos que cualquier ciudadano puede presentar, y por otro lado se solventen problemas que perjudican bastante a los vecinos, pero que además tienen muy poco coste económico el darle solución, ¿no? Es curiosísimo, desde luego que sí. En fin, pues Rafael Velasco, abogado y además vecino de Sebares, en el concejo de Piloña, y por tanto una de las personas que padece esta situación kafkiana, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hasta luego. Cajastur presenta hasta el mes de abril la exposición 4 décadas del creador asturiano Amado Evia, más conocido como Fabila, en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón. Amado Evia, Fabila, es licenciado en Bellas Artes y comienza a pintar muy joven de la mano de su padre, también artista. Años después, ya establecido en Avilés, inicia estudios de pintura en la Escuela de Artes y Oficios, que por cierto es donde actualmente ejerce como profesor de modelado, grabado y pintura de la institución, que en el 2002 ya le otorgó su máximo galardón, la Medalla de Oro. La exposición 4 décadas, que acoge el Centro Cultural Cajastur, Palacio Revillagigedo, en Gijón, comprende un recorrido por la producción artística de Fabila, de intensa actividad, sobre todo en la pintura, con la característica de ausencia de obra propia en su poder, ya que la obra de Fabila está dispersa en cientos de coleccionistas particulares, dando ello una prueba de la gran aceptación que tiene su obra. Se puede decir que Fabila es un artista completo, con muchos oficios, cuyos conocimientos técnicos y magisterio han tenido y siguen teniendo una más que notable influencia sobre generaciones posteriores de pintores asturianos. La muestra se puede ver en el Centro Cultural Cajastur, en Gijón, hasta el 19 de abril. Estamos ya en el tiempo para los deportes. En este lunes tenemos que hablar de lo ocurrido el fin de semana, lógicamente, y de ese Sporting que ayer caía de manera contundente, sin ningún tipo de problema se puede poner a esa victoria del Real Madrid. El 0-4 final, que reflejó el marcador, habla desde luego muy claramente de las diferencias que se vieron entre los dos equipos. Los sportinguistas firmaron además uno de los partidos más flojos de la temporada. Lo reconoció el propio entrenador frente a un Real Madrid que mostró su mejor nivel y en el que además Raúl hizo doblete. El encuentro en el Molinón comenzó con un minuto de silencio en memoria de Tati Valdés, un histórico del Sporting al que los rojiblancos no pudieron brindar la victoria, y es que desde muy pronto se vio que no iba a ser la tarde de los de Preciado. El Real Madrid logró adelantarse en el marcador en el minuto 14 con un gol de Raúl. El tanto cayó como un jarro de agua fría sobre los gijoneses, que poco hicieron por remontar el tanto. El 0-2 madridista lo logró Juntelar después de recibir de cabeza de Higuaín en el minuto 36 de la primera mitad. Tras el descanso, Preciado trató de buscar más profundidad, para lo que dio entrada a Bilic, pero apenas duró 3 minutos la intención, porque un taconazo de Higuaín dejó el espacio para que Marcelo buscara la portería de La Fuente, al que marcó el tercer tanto. El cuarto y definitivo sería obra de Raúl, poniendo colofón a una tarde para olvidar en el aspecto futbolístico para los rojiblancos. Así lo dejaba ver en sus declaraciones Manuel Preciado. Es cierto que lo han hecho muy bien, pero repito, no hemos estado nunca en el partido desde el pitido inicial. Teníamos mucha ilusión en este partido, después de mucho tiempo volví al Madrid aquí, pero no lo ha parecido, ¿no? Porque creo que hemos sido un equipo muy endeble,
quizás de los peores partidos que yo recuerdo, y mira que les hemos hecho malos desde que yo estoy aquí. El gran protagonista del encuentro por parte madridista fue Raúl, que con sus 2 goles se convertía en el máximo anotador de la historia del Real Madrid con 309 tantos. El siete blanco cree que deben de seguir en esta línea para tener opciones de luchar por el título. Sabíamos que teníamos una oportunidad de recortar puntos, de seguir en nuestra línea, y es lo que vamos a seguir intentando, ¿no? Viene lo importante de la temporada, la Liga, la Champions está a 10 días y bueno, esperemos que sigamos en esta línea, ¿no? Y que vayamos cumpliendo los objetivos. Seguimos en el capítulo futbolístico para centrarnos ahora en la tercera división y más concretamente en el Real Oviedo, ya que los azules siguen con paso firme por la categoría. Suman una nueva victoria, en esta ocasión ante el Ribadesella por 1-3. El Oviedo sigue en pos de batir todos los récords en la tercera división asturiana y suma una nueva victoria que le hace sumar ya 22 semanas sin conocer la derrota. El Ribadesella no fue rival por los azules, que lograban el primer gol en el minuto 14 por mediación de Jorge Rodríguez. El segundo se produjo en el 25 y su autor fue José Luis. El riosellano aprovechó un saque de esquina botado por Curro para enganchar una perfecta volea desde el interior del área que se coló ajustado al poste. Los de Raúl González siguieron buscando la portería rival y anotaron el tercero en el minuto 38, gracias a un bonito remate de Jaime tras jugada de Nacho López en banda derecha. Tras el tiempo de descanso, el Ribadesella cortó distancias por medio de Luis, que aprovechó una acción de ataque de su equipo para batir a Olestia. Dejamos ya el mundo del fútbol, nos vamos al de la Fórmula 1. La crisis financiera también afecta a ese gran circo de la F1 y va a dejar a Renault sin su actual patrocinador tras esta temporada. El grupo bancario holandés ING ha anunciado hoy que una vez que expire el contrato con la escudería francesa a finales del 2009 dejará la Fórmula 1 y no volverá a patrocinar ningún equipo debido a la necesidad de recortar gastos. ING ha confirmado que no renovará el contrato de 3 años con Renault, con lo que pondrá fin a su presencia en la Fórmula 1 después de la temporada 2009. El mes pasado la entidad anunció que este año reducirá el 40% de sus gastos de patrocinio y que suprimirá 7.000 empleos en todo el mundo. El grupo bancario ha destacado que gracias al patrocinio al equipo de Renault, la popularidad de ING ha aumentado mundialmente un 16%. El banco holandés, cuyo contrato con Renault expira esta temporada, ha patrocinado los 2 últimos años a la escudería Gala, que cuenta con Fernando Alonso como jefe de filas, al mismo tiempo que tenía una presencia muy activa como patrocinador de circuitos y diversos grandes premios de la temporada. En concreto, el banco es patrocinador oficial tanto del Gran Premio de Australia, que inaugura la temporada, como de los de Bélgica, Hungría y Turquía. Y en cuanto al tiempo previsto para las próximas horas, ya lo ven, no se ve ni una sola nube en el mapa previsto para mañana martes día 17. Habrá, por tanto, sol prácticamente en toda Asturias, excepto si acaso en el litoral oriental asturiano. Y en cuanto a las temperaturas, no crean que por eso van a ser más altas. Las máximas no van a superar los 14 grados, las mínimas en torno a 2 o 3 grados. Habrá heladas nocturnas. Nada más, despedimos así nuestro boletín informativo, nuestro informativo de este lunes, el de las 20:30 horas. Ya saben que mañana a esa misma hora volvemos a estar con ustedes y en cualquier momento, cuando ustedes lo quieran, en nuestra página digital. Hasta mañana, feliz noche.